Pero está claro que los gobiernos con políticas de inmigración altamente restrictivas harían bien en reconsiderarlas en el contexto de su población que envejece. Un mayor porcentaje de adultos mayores en una población también afecta a la economía del país y a sus empresas. A medida que los hábitos de gasto cambian también, se crean más empleos en ciertas industrias, mientras que otras pierden empleos. Por ejemplo, habrá menos demanda por trabajadores en guarderías que por trabajadores en programas de cuidado de la salud en el hogar. Las empresas turísticas orientadas a atender a las personas mayores tendrán épocas de gran éxito, mientras que las orientadas para atender familias con niños pequeños tendrán que batallar más para encontrar a sus clientes. El tipo de vivienda que se buscará y se necesitará más cambiará también. En Estados Unidos, el tamaño de vivienda promedio ha ido en aumento, pero las personas mayores es menos probable que deseen vivir en esas viviendas espaciosas. Esto podría llevar a una reducción en la demanda de vivienda en comunidades suburbanas, con grandes y costosas viviendas en serie, mientras que las comunidades amigables y los retirados con casa más pequeñas irán creándose cerca de los servicios básicos tales como el comercio y el transporte. Las poblaciones de adultos mayores tenderán también a migrar hacia climas más templados, lo cual creará desplazamientos de la población en los países que gozan de climas diversos. Si no planean bien sus inversiones, los gobiernos locales van a sufrir consecuencias a medida que pierdan o ganan repentinamente residentes por esta dinámica. Muchas empresas y organizaciones orientan a sus mercados fuertemente a los consumidores jóvenes. Por ejemplo, la industria del entretenimiento está principalmente orientada a los sectores demográficos jóvenes, con muy pocos programas dirigidos a la población mayor. En los próximos años, el no tomar en cuenta el potencial comercial de consumo de la población que envejece será un alto costo de oportunidad para cualquier organización. Muchas de las predicciones pesimistas sobre un mundo futuro que envejece se centran alrededor de la necesidad de tener que proveer servicios de salud a las personas mayores. Como ya lo hemos comentado, sin embargo, la salud de las generaciones mayores está ya mejorando y es muy probable que seguirá haciéndolo, como resultado de diversos cambios de estilo de vida y grandes avances en la medicina y en las estrategias de salud pública. Así también las generaciones jóvenes ahora están más dispuestas a discutir y atender abiertamente las condiciones que casi siempre acompañan el proceso de envejecimiento. No obstante, todo lo anterior, los costos de cuidado de la salud de los adultos mayores continuarán siendo el gasto más fuerte para la mayoría de las personas mayores. Los gobiernos que pagan ahora parte o todo el costo de servicios de salud se tendrán que enfrentar a decisiones difíciles en el futuro cercano a medida que esos costos suban con el crecimiento número de personas mayores de edad en la sociedad. Quizás se necesiten cambios estructurales en los sistemas de salud tradicionales y en su financiamiento. Podría ser también conveniente invertir ahora en alternativas de bajo costo para el tratamiento oportuno de enfermedades y condiciones crónicas que típicamente afectan a los mayores. Desafortunadamente, en algunos países, es muy probable que se vea la reducción de beneficios de servicios de salud con sus consecuencias, costos de impacto, sobre todo si aumenta la dependencia y si se reduce la productividad de las personas mayores de edad. El fenómeno de envejecimiento de la población mundial es considerado invariablemente como generador de una situación de crisis futura, pero este tendrá consecuencias positivas también. Es muy probable que la criminalidad disminuya, ya que las personas jóvenes son los que cometen la mayoría de esos ilícitos. ¿Significa esto que habrá menos guerras?
Esto pudiera ser demasiado optimista, pero con menos personas jóvenes en la sociedad y una creciente necesidad de retenerlas dentro de la fuerza de trabajo, el involucrarlas en actividades bélicas será un acto casi de autodestrucción. Las personas mayores tienden también a tener una mentalidad de mayor civismo. Tienden con más frecuencia a votar y siguen de cerca los acontecimientos de noticias que los jóvenes, haciéndolos ciudadanos mejores informados. Muchos adultos mayores se ofrecen como voluntarios en escuelas y otros programas de la comunidad, dando valiosos servicios que de otra manera tendrían que ser pagados con recursos de gobierno que seguido no se tienen. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas estableció los siguientes objetivos para nuestra población que envejece. A. Mejorarle su autodependencia y promover su calidad de vida, así como su actividad productiva e independiente. Desarrollarle sistemas de servicios de salud y esquemas económicos y de seguridad social, reconociendo las necesidades especiales de las mujeres mayores. Y desarrollarle sistemas formales e informales de soporte social para mejorar la habilidad de las familias para cuidar de sus personas mayores dentro de su círculo familiar. Se va a requerir bastante más atención y un gran esfuerzo por parte de nuestros gobiernos y nuestras organizaciones para cumplir con todos estos objetivos. Entre más pronto comencemos, mayor será la probabilidad de éxito económico y social de todos. Muchas gracias. Gracias, Susan. Gracias, Dr. Jacobson. Muy buenas sus presentaciones. Me gustaría ahora empezar la sesión de preguntas y respuestas. Y recuerden que queremos dar cabida al mayor número de preguntas. Así que, por favor, hagan una pregunta por llamada y que sea breve. Pueden llamar directamente a los teléfonos o al número de fax que aparecen en la pantalla actualmente. Y les recordamos también alejarse del monitor para evitar la interferencia de sonido. La primera pregunta que le voy a hacer a usted, Dr. Jacobson, y es cómo aquellos que estamos en los negocios y en la educación, cómo podemos preparar mejor a nuestros líderes para aprovechar esa fuerza de trabajo que tienen. Más o menos hace unos 25 años, la idea, el concepto del aprendizaje de por vida surgió. Y ahora, como van las cosas, nosotros necesitamos una actualización cada 10 años por lo menos para saber qué cosas hay de nuevo y estar actualizado con el mundo a medida que va cambiando. Y ahora esto se ha acelerado. Es muy bueno haberse graduado de universidad, pero 10 años más tarde hay que sacar una maestría y luego otros 10 años más tarde un doctorado. Hay que utilizar el conocimiento que se ha aprovechado en la universidad y ponerlo a trabajar en el trabajo, en el empleo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna forma de actualizarse específicamente? Bueno, hay entrenamiento, conferencias, seminarios, talleres que tratan los temas en un ambiente más pequeño para no llegar, digamos, no hablando de una carrera adicional, sino más enfocado. Ahora pasemos al estado de Sinaloa, en Guamuchil, Sinaloa. Adelante. México, adelante. Sí, buenos días. Buenos. Mire, a partir de los 70 nace la Internet, así como esta tecnología informática empezó a crecer con gran auge en los 80s y 90s. Con ello marca el cimiento firme de la era de la información, conectando millones de hogares, empresas e instituciones. La pregunta es la siguiente: ¿qué planes y programas deben tener los gobiernos en vías de desarrollo, la macro y microempresa, para que garantice la estancia laboral de un adulto cuando le es difícil biopsicosocialmente adaptarse al cambio, la tecnología? Gracias. El papel del gobierno para asegurarse de que las generaciones mayores puedan capturar estas nuevas tecnologías. Yo pienso que el gobierno juega un papel importantísimo, en particular en los países en desarrollo, donde los negocios privados no necesariamente conectan a una cantidad de
de hogares. El papel del gobierno tendrá que ser tanto para la construcción de infraestructura como para la promoción entre adultos de la idea de aprovechar sus técnicas y dejar a un lado los temores y entrar en la nueva era de la información y de las tecnologías. Yo solamente puedo hablar sobre mi experiencia personal y en la zona de Chicago. El gobierno, por supuesto, es dueño, propietario y gobierna muchas instituciones de educación superior, tanto en mi zona como en otras zonas. Yo creo que el campo educacional del futuro para la gente mayor es, por ejemplo, aquí tenemos el sistema de las universidades comunitarias, community colleges, por ejemplo, ¿no? Donde hay cantidad de recursos fabulosos en los campos de lo que Jacobson decía, la educación de por vida. Y nosotros estamos aprovechando esto en nuestras comunidades en Illinois. Por ejemplo, estoy seguro de que se está realizando esto en otras partes del país. Concentrarnos en lo que llamamos las necesidades de la gente mayor, que debe ser tratada en un ambiente distinto, donde se utilicen en esas instalaciones técnicas que son para ellos especialmente, que se adapten a sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, asuntos tecnológicos y temas complicados que mucha gente cree que los mayores, los más viejos, no pueden aprender eso, pero es todo lo contrario, tienen otro enfoque y tienen que tener, eso sí, un ambiente que el gobierno debe financiar seguramente, porque no deben pagar ellos 20 o 30 mil dólares para volver a las aulas. Esto deben poderlo hacer a un costo bastante razonable y el gobierno debe financiarlo. Y ahora vamos a hablar CEDOPEX, República Dominicana, adelante. Sí, la pregunta que tenemos desde la República Dominicana es la siguiente. ¿Qué medidas pueden tomando las organizaciones de los países en vías de desarrollo en relación al envejecimiento, sus gastos y qué de la oferta de trabajo? Esa es una pregunta compleja y difícil de responder. Me gustaría decir que existe una solución sencilla, pero en realidad no es así, porque los gastos son verdaderos, son reales, y en algunos países en desarrollo habrá problemas para afrontar esos gastos y lograr los recursos, pero es vital hacerlo. Y pienso que en cierto sentido, si uno alienta a los mayores a permanecer en sus trabajos y ayudarlos a actualizarse, por supuesto es una inversión que vale la pena porque bajan gastos en otras áreas, como por ejemplo el asunto de jubilación y de atención de la salud. Bueno, ahora pasamos a Brasil. Pregunta que nos llega de la Universidad Católica de Pelotas, Río Grande do Sul. Brasil, adelante. Buenos días. Nuestra pregunta para Susar. Su opinión personal sobre si los mayores deben integrarse a la población activa o si deben quedarse en casa y más bien estar en casa con su familia. Muchas gracias por esa pregunta tan linda. Realmente mi opinión personal es que el tema de si es que las personas mayores deben o no jubilarse es un tema de debate y que la sociedad entera debe abordarlo. Yo creo que nosotros les debemos la oportunidad de que pasen parte de sus años finales, no necesariamente teniendo que trabajar en la obligación, aun cuando deben poder hacerlo si ellos así lo desean. Porque se trata de una cuestión de prioridades sociales. Tenemos que permitirlo poniendo a disposición los fondos necesarios para eso, y a la vez hay que promover y facilitarles el trabajo para los que realmente desean continuar siendo parte de la población activa. Nos gusta su opinión sobre esos temas. Ahora pasamos al Instituto Politécnico Nacional. México, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las principales estrategias productivas en los países menos desarrollados que se pueden instrumentar para personas mayores y sobre todo desempleadas? Muchísimas gracias.
las estrategias en los países en desarrollo para beneficiar a los trabajadores mayores, adultos mayores. En los países en desarrollo sería ciertas estrategias, mucha agua, casas, vivienda, que estimular con trabajos, fuentes de trabajo, ese tipo de, digamos, trabajos, dinero son muy importantes. Creo que en Estados Unidos tenemos una obligación de trabajar con ustedes para que ustedes logren eso. Yo creo que los norteamericanos, que en muchas formas han tenido muchos privilegios de un auge económico y muchísimos recursos, tenemos una responsabilidad de trabajar con todos los países del mundo. Mientras ustedes se están desarrollando, nosotros también, y nosotros podemos intercambiar ideas de desarrollo, y nosotros creemos que los fondos debemos ponerlos a la disposición de ustedes. Y la gente mayor, los adultos mayores, tienen necesidad de dinero. No se puede uno jubilar si no tiene los recursos que muchas veces significan no solo dinero, sino también salud para poder disfrutar de una jubilación. Y el trabajo es una forma maravillosa de seguir viviendo. Y creo que debemos poner los mecanismos para lograr hacerlo. En el futuro esto va a ser bastante crítico. Vamos ahora a tomar una pregunta de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Adelante, México. ¿Qué postura adoptan las compañías aseguradoras ahora que más adultos mayores se mantienen activos durante mayor tiempo? Gracias. Una pregunta maravillosa, el impacto desde el punto de vista de los seguros. Dígame, doctor Douglas. Las compañías de seguros hacen algo más que asegurar nada más. Las empresas de seguros que trabajan con consultores en industrias aliadas tienen la responsabilidad de jugar un papel preventivo a la vez que de seguros. Hay que utilizar ciertas cifras actuariales y tienen que lograr métodos para mantener protegidas a las personas en diversas formas, lo que se llama seguros a largo plazo, y esto se vuelve muy importante. Es un hecho sociopolítico muy importante, el hecho de que los países deben preocuparse de que la gente, a medida que va creciendo, envejeciendo, tienen que tener una garantía, tienen que tener una seguridad, que si se enferman o se desemplean, tengan realmente una protección adecuada económica y física, y las compañías de seguros tienen un papel importantísimo que cumplir, pero deben no solamente ganar dinero, sino que también tienen que trabajar juntamente con las agencias, organismos no lucrativos, sin fines de lucro de las sociedades, para asegurarse de que todo el mundo tenga los beneficios de los frutos de la sociedad. Muchas gracias por sus indicaciones. Vamos a irnos a Los Mochis. Adelante, México, Universidad de Occidente. Adelante, México. Buenos días. Nuestra pregunta es, ¿qué pueden hacer las universidades para aprovechar mejor a sus profesores de 65 años en adelante? Muchas gracias. Susan, tú trabajas con universidades. Bueno, sí, efectivamente, en muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante este tema porque los catedráticos tienen un promedio de edad que está envejeciendo, obviamente. Uno de los temas que ellos enfrentan es que la gente más joven tiene nueva información, ideas más frescas, y mientras que los profesores más adultos, mayores, tienen en cambio una gran experiencia. Así que yo pienso que lo ideal es combinar esas destrezas y técnicas y experiencias. A veces hay gente que le gusta trabajar solo a tiempo parcial y trabajar en equipo con otros catedráticos, compartir una cátedra, por ejemplo, para que entonces los estudiantes se beneficien de ambas perspectivas y de dos puntos de vista distintos y enfoques. Entonces la voz de la experiencia con la fuerza de la juventud se pueden combinar. No sé si deberíamos pedirle a aquel que fundó una universidad para mayores de edad.
Bueno, la cátedra a tiempo parcial es maravillosa porque es muy incentivadora, mantiene al profesor actualizado, tiene que incorporar en su nueva cátedra, en su nuevo campo, se actualiza y puede dar muchísimo y realmente es un recurso extraordinario para todos. Bueno, ahora nos llega una pregunta de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, Panamá. Nuevamente, saludos desde el puente del mundo y el corazón del universo. En la actualidad, Panamá ha aumentado las edades de jubilación de educadores, enfermeras, agentes de seguridad que antes tenían una jubilación especial y aún la misma edad de jubilación de las personas. ¿Cuál es su opinión respecto a si se debe o no considerar el aumento de la edad de jubilación según el tipo de profesión? Por ejemplo, educadores, enfermeras. Y para establecer estas edades de jubilación, ¿qué elementos se deben considerar en este tipo de trabajos? Gracias. Doctor Douglas, la palabra jubilación sigue apareciendo. No me gusta esa palabra de retiro, jubilarse. Implica cosas que me parecen negativas. Pienso que toda sociedad debe buscar, debe centrarse, encaminarse hacia una meta de que todo el mundo pueda construir, funcionar por el tiempo que deseen hacerlo y hasta que lo puedan hacer. Por lo tanto, los gobiernos, mientras consideran la política y la economía, deben ayudar para que las sociedades se estructuren de una forma en que se pueda permitir a las personas mantenerse activos hasta que puedan producir. Y creo que esta es una premisa universal. En Panamá, en México, en Estados Unidos, es válido esto. Y yo quisiera recalcar que establecer edades para jubilación es destructivo, en realidad, y ha creado muchísimos problemas en las sociedades del mundo. Vamos a pasar a otra pregunta de Sid Mattel en La Habana, Cuba. Adelante, Cuba. Buenos días, muchos saludos para todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Consideran ustedes que puede darse la interrelación generacional en una misma empresa sin que se produzcan confrontaciones o enfrentamientos directos o indirectos por falta de apoyo o cooperación entre ellos? The members, right. Entre ellos son los distintos trabajadores de distintas edades. Una de las cosas que yo hago es hablar con empresas y grupos profesionales sobre cómo se manejan los conflictos generacionales en el lugar de trabajo. Es difícil evitarlo completamente. Yo creo que ustedes probablemente tendrán algunos conflictos a medida que las generaciones más jóvenes van llegando y quieren traer innovaciones y hacer cosas de otra manera, y los jóvenes y los más viejos se sienten un poco incómodos. Pero es necesario que ambas partes lleguen a un término medio y no ignoren el asunto, que lo enfrenten, lo encaren y lo resuelvan, y se puede aliviar. Definitivamente se puede paliar cualquier problema y se puede llegar a un entendimiento mejor, y así la fuerza laboral es mucho más cohesiva, está más cohesionada. Grupos de trabajo de enfoque. Nosotros cuando trabajamos con las empresas, les ayudamos a formar grupos intergeneracionales donde se aplican y se toman temas delicados, donde los jóvenes hablan con ellos mismos y debaten entre ellos, sacan cuáles son los problemas y luego asimismo con los de la otra generación, y luego se intercambian opiniones y perspectivas. Muchas gracias a ustedes. Excelentes preguntas y obtuvimos muchas cosas interesantes. Ahora vamos a tener el segundo módulo donde el doctor Douglas nos habla sobre cómo estructurar nuestro lugar de trabajo para prepararnos para una Gracias. Para un trabajador de edad avanzada como yo, no es fácil contestar la pregunta que he planteado como parte del título de mi presentación. Y yo quisiera pensar que soy insensible a la edad,
pero eso no es cierto. Desde que me semi-retiré de mi práctica profesional de cirugía oral y maxilofacial hace 10 años y me dediqué varios años como voluntario sin remuneración en la Asociación Americana de Personas Jubiladas, en verdad he estado más ocupado que en cualquier otra etapa de mi vida y he continuado recibiendo un salario como consultor en empresas de servicios profesionales globales más grande del mundo, el Grupo March, en donde he conducido un programa de desarrollo empresarial relacionado con la cambiante fuerza de trabajo. En otro aspecto de mi vida, desempeño mis ya casi tradicionales actividades académicas como profesor de salud ambiental y ocupacional en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Illinois. Aunque me gustaría pensar que soy un defensor liberal y de mente abierta de los trabajadores de edad avanzada como yo, en verdad me he convertido en consultor de salud en el trabajo por mentalidad conservadora y corporativa que ahora ve al mismo trabajador adulto mayor desde una perspectiva más objetiva, no obstante que yo soy uno de ellos. Para mí, el trabajador de mayor edad en la organización, ya sea que tenga 40, 50, 60 o 70 años de edad, debe ser capaz de cumplir con las responsabilidades de su empleo. Debe ser productivo, debe asistir a su trabajo de manera regular y debe actuar como un recurso humano neutral en su actitud hacia la edad. Por otro lado, el empleador consciente del hecho que su fuerza de trabajo está envejeciendo, debe ir ajustando las condiciones de su ambiente de trabajo, sus políticas de contratación y retención de personal y sus metas productivas de corto y largo plazo para hacerlas compatibles con su cambiante fuerza de trabajo. Esa realidad incluye aspectos positivos y también negativos. Para mí, todos los trabajadores ofrecen más experiencia mientras son de mayor edad, porque la edad trae algo de sabiduría, al igual que confianza. El mundo crece en razón de sus avances tecnológicos. Estos atributos son cruciales en un ambiente multicultural y global. Permítanme comenzar refiriéndome a algunos de los problemas generados por el fenómeno del envejecimiento demográfico global desde la perspectiva de la comunidad empresarial y productiva a nivel mundial. El hecho de que un mayor número de personas estén viviendo ahora vidas más largas es una bendición desde el punto de vista social y comunal. Sin embargo, los administradores tradicionales de recursos humanos y de manejo de riesgo en el trabajo seguido ven a las personas de mayor edad como portadores de ciertas limitaciones e influencia negativa cuando ellos se mantienen dentro de la fuerza laboral. Cierto director de recursos humanos de una empresa norteamericana productora de acero llegó al extremo de referirse a su fuerza laboral que envejecía como un mal necesario. Una importante parte de mi trabajo es ayudar a los directores de recursos humanos a ver lo positivo de los trabajadores de mayor edad, especialmente porque se está aproximando el día en que muchas industrias y negocios habrá una falta de trabajadores jóvenes y así que los mayores serán una parte indispensable de la fuerza de trabajo. Es muy importante que todos reconozcamos los prejuicios implícitos que muchas veces tenemos contra las personas que envejecen y que entendamos que el repentino cambio cronológico que estamos viendo ahora lo tendremos que aceptar. Hasta solo recientemente, los trabajadores de mayor edad se esperaba que salieran de la fuerza de trabajo alrededor de los 50 años de edad.
Los sindicatos todavía no están preparados para aceptar el cambio filosófico que ya no ve hacia las jubilaciones tempranas. Las pensiones y otros beneficios de jubilación eran antes metas a las cuales aspiraban los trabajadores durante toda su vida activa, pero ahora de repente se les está pidiendo que se queden otros años más en su trabajo, o se dan cuenta que no tienen otra opción que el de seguir en su empleo, ya que no tienen suficientes recursos económicos ahorrados para poderse jubilar con un estándar de vida que satisfaga sus necesidades.